Y el día de hoy les voy a mostrar una presentación sobre el hijo pródigo. Esta parábola es mi parábola favorita y creo que ahorita nos viene bien en este tiempo. Entonces voy a poner mi pantalla. Ok, parábola del hijo pródigo. Esta parábola se va a dividir en varias escenas. La primera es cuando el hijo se va. Carlos, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, un hombre tenía dos hijos y dijo el más joven de ellos al padre, Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una lejana tierra y ahí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente. Gracias. Aquí tenemos las frases que él decía, ¿no? La primera es, dame la parte de hacienda que me corresponde. Refiriéndonos como si el padre de la parábola es Dios. Dios nos da dones, también nos da dinero, nos da éxito, nos da trabajo, nos da muchas cosas que a lo mejor no nos percatamos que tenemos ahorita, pero es lo que ahí hace referencia, ¿no? Dame la parte que me corresponde. Dios ya nos da su parte. Y abajo viene la pregunta, ¿qué le pido yo a Dios? A veces le pedimos pues por alguna necesidad, a veces le pedimos trabajo o por alguna persona que nos interesa, pero ¿qué es lo que normalmente pedimos? Esto es como para reflexionar si realmente nos vamos mucho por el lado material o también le pedimos cosas espirituales. Las dos cosas son importantes, pero es como analizar qué es lo que normalmente le estamos pidiendo a Dios. Luego dice que partió a una tierra lejana. Ahí se refiere con tierra lejana a que se fue a una vida de pecado. Dice desperdicio de los dones. O sea, ya que Dios le dio muchas cosas a este hijo pródigo, o en este caso el padre le dio a su hijo la parte de herencia, lo desperdicia. Muchas veces buscamos la falsa felicidad, que es la vida de pecado. O sea, crees que ahí vas a encontrar una felicidad terrena y que vas a ser pleno, pero no es así. Y dice, olvido de la gracia, de la vida de gracia. O sea, en esa vida de esa tierra lejana, vida de pecado, pues perdemos la gracia santificante, que es lo que Dios nos da con el bautismo y que podemos adquirir nuevamente en cada confesión. Entonces la pregunta, ¿qué hago con lo que Dios me dio? Si Dios me dio ciertas virtudes, me dio ciertos dones, ¿qué he hecho con la herencia que Él me ha dado? ¿Me he ido a una tierra lejana? ¿He usado esos dones para otras cosas que no son de provecho? ¿Los he desperdiciado? Entonces hay que pensar ahí, ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿No? A lo mejor me dio algún talento, pero lo guardo para mí y no lo hago para, no lo utilizo para el provecho del prójimo o para el mismo Dios. Entonces hay que ir viendo en qué empleamos todo lo que Él nos ha dado. Chava, ¿me ayudas a leer, por favor? Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago y de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Gracias. Sobrevino hambre, que significa necesidad de Dios, porque nada en el mundo nos llena. Y a veces no sabemos el motivo de esa hambre. Fíjense, ahorita casualmente estamos en una situación en donde tenemos hambre de ir a misa. Es Semana Santa y los templos están cerrados, no hay misas en vivo. Ahorita que veíamos en la lectura sobre la Sagrada Comunión, pues ahorita no la podemos recibir. Entonces, espiritualmente nos sentimos con hambre de Dios, al menos los que estamos conscientes de ello. Pero hay mucha gente que trata de buscar en su vida cotidiana, con sus cosas, encontrar la felicidad, pero a veces nunca llega o nunca se sienten satisfechos. Es porque necesitan a Dios en su vida. Muchas veces lo dejamos de lado y no sabemos por qué nos sentimos como
como insatisfechos, que nada nos llena, que hago todo lo que quiero y tengo el éxito que siempre he deseado, pero algo me hace falta y es esa hambre de Dios. Entonces, ¿tengo hambre de Dios? ¿Suelo sentirme con hambre de Dios? Se supone que esa hambre nunca debe desaparecer, porque siempre debemos querer seguir alimentándonos del pan de vida, que es Cristo, y también de su palabra. Entonces, hay que reflexionar también si nuestra hambre es constante. Se supone que cada vez nos va a dar más hambre de Dios, así como Jesucristo dijo en una parte del Evangelio, ¿no? Que Él nos iba a dar de un agua, que nos va a dar agua, pero nos va a seguir dando sed de esa agua. O sea, cuando Dios te da una probadita de lo que es Él, de su palabra, tal vez de alguna misa que fuiste, que te gustó, te va a seguir dando hambre. Esa es la hambre buena que debemos de tener. Ok, apacentar puercos. Ya sabemos que el puerco es un sinónimo de impureza. Para los judíos era un animal inmundo. Entonces significa aquí, en esta parábola, que es cuando tocas fondo, cuando te das cuenta que estás en el pecado. O sea, cuando ya dijiste, no, ya de plano no puedo caer más bajo. A veces nos sentimos así, ¿no? Que caemos mucho en algún pecado, pero no le hacemos caso. Y llega el momento en el que dices, ya basta, ya no puede ser que siga yo aquí, que siga yo así, y necesito cambiar. Entonces, me he sentido así, he sentido esa necesidad de levantarme, de me he sentido así como en ese ambiente de impureza, me he sentido pecador, porque a veces decimos, yo soy un católico, voy a misa, todo en orden, y a veces no nos ponemos a reflexionar que podemos estar en medio de un pecado que no hemos visto porque no nos hemos detenido a reflexionar. Aquí al hijo pródigo se le encuentra en este lugar apacentando puercos, ¿no? Se ve de una manera más gráfica, pero a veces nosotros estamos en una situación de pecado, pero como no es físico, a lo mejor es espiritual o mental, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay que reflexionar, hacer un examen de conciencia para ver si no estamos en esa situación. Ok, aquí dice que deseaba llenarse con las algarrobas. Significa que es insatisfacción. El pecado no nos da paz. Cuando estamos sumergidos, por ejemplo, en algún vicio, queremos más de eso que nos gusta, a lo mejor supongamos viendo en extremo, ¿no? Que eres drogadicto. Quieres más, pero nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a estar en paz, porque el pecado no nos da paz. Si eres una persona que le gusta tomar, que eres apostador, o que tienes algún vicio cualquiera, hasta, no sé, decir groserías es un vicio, no, eso no te da paz, eso te mantiene en un estado de insatisfacción, o sea, nunca llegas a la plenitud. Entonces, realmente he encontrado la paz ay, no alcanzo a leer. ¿Realmente he encontrado la paz en el pecado? Yo creo que no, pero hay que ver. Si estoy en tal situación, es momento ahorita en la Semana Santa, es momento de reflexionar, de hacer un buen examen de conciencia y darnos cuenta de que ahí no está la paz, ahí no está Dios. Carlos, ¿me ayudas leyendo? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Gracias. Volviendo en sí se refiere a una iluminación del Espíritu Santo, al despertar de la prueba. Dios nunca nos abandona, nunca nos abandona. Entonces hay momentos de crisis, momentos en los que estás tocando fondo
que estás en medio del pecado y Dios te manda señales, te manda de repente luces para que te des cuenta de la situación. Entonces, por eso aquí se usa la palabra, se está utilizando esta frase, ¿no? Volviendo en sí, como si estuviera dormido, como si estuviera en un letargo. Entonces, regresa en sí. O sea, que él un tiempo estuvo con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, en un tiempo estuvo en la verdad. Entonces, regresando otra vez a ese momento en el que él estaba en gracia, se da cuenta y despierta de la prueba, o sea, despierta de ese letargo de estar sumergido en esa vida de pecado. Entonces la pregunta, cuando me siento abrumado por el pecado, ¿le pido a Dios que me ayude? Dios, como les digo, no abandona. Y hay un libro del padre Gabriel Amort que habla sobre las personas que son duras de corazón y que muchas veces se consagran al Satanás. Entonces, dice que esas personas, Dios incluso a ellos no los abandona, aunque estén consagrados a Satanás, pero les deja migajas en medio de la oscuridad por si reaccionan. O sea, no les va a cerrar sus puertas para nada. Pero esas personas es más difícil que cambien, sí, por supuesto. Pero Dios no los abandona. Entonces le deja ciertas luces para que en su camino, tal vez una frase de una persona, tal vez, no sé, alguna lectura que vaya a hacer, que se dé cuenta de que está mal. Ese ya es un caso súper extremo, ¿no? Pero precisamente eso nos da esperanza. Si nosotros no estamos consagrados a Satanás, estamos tal vez viviendo en algún pecado, Dios nos da esa iluminación del Espíritu Santo. Entonces aquí lo importante es pedir ayuda, ¿no? A Dios cuando estamos ahí. Luego dice, me levantaré e iré a mi Padre. Ese es el propósito de enmienda. Regresar a la vida de la gracia. O sea, primero, como cuando nos vamos a ir a confesar, ¿no? Primero haces tu examen de conciencia. El hijo pródigo ya lo hizo porque volvió en sí y se dio cuenta, ¿no? De qué estaba. Y ahora tienes un propósito de enmienda. Dices, pues voy a regresar con mi Padre, ¿no? Entonces quieres regresar a la vida de la gracia. ¿Qué me propongo para enmendar mi pecado? A veces caemos en un pecado frecuente, ¿no? Puede ser no grave, puede ser un pecado venial, pero ¿qué es lo que me propongo yo para enmendar ese pecado? A veces nada, a veces una oración, a veces un sacrificio. Entonces hay que hacer un análisis también de eso y proponernos cosas que sí vayamos a hacer, ¿no? Porque a veces, no, que voy a hacer una manda o algo así, pues está medio difícil, pero algo que sí puedas lograr también, para que puedas de alguna manera tú enmendar ese pecado. Cuando le dice el hijo pródigo, Padre, yo no soy digno, etcétera, etcétera, ahí está actuando con humildad. Como dice Jesucristo, ser el último entre sus siervos. O sea, Jesucristo dice, hay que servir a los demás, ¿no? El que quiere ser el mayor, que sea el servidor de todos, ¿no? Pero aquí en este caso el hijo pródigo dice que lo reciba como alguno de sus siervos. O sea, ya como su hijo ya no, dice, ya perdí esa dignidad, pero al menos recíbeme como uno de tus siervos. Entonces, cuando regreso a Dios, lo hago para que los demás me alaben o por amor a Él. Porque muchas veces es que, ay, sí, tuve una gran conversión y todo, cuentas tu historia y la gente, ay, qué suave, qué bonito y todo, pero lo hago para que vean cómo es mi vida con Dios o lo hago porque realmente quiero arreglar mi situación, mi relación con Dios. Y para esto se requiere humildad, ¿no? En este caso el hijo pródigo no sabía si el papá lo iba a recibir, no sabía si lo iban a matar, o sea, oye, ¿cómo fuiste y gastaste todo lo que te di, etcétera? O sea, no sabía qué le esperaba, pero él fue con humildad a presentarse ante su padre. Ok, vamos a la escena número 2. El padre recibe al hijo. Chava, ¿me ayudas a leer, por favor? Y levantándose se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio el padre, y compadecido corrió a él, y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Gracias. Ok.
El padre lo vio y fue a él. Dios no se queda esperando, corre a él. O sea, Dios está ahí. Él no puede intervenir en nuestra libertad porque nos la dio. Entonces, en el momento en el que Él ve que tenemos ese propósito y que vamos en camino, Él no deja que llegues. Él se te aparece en el camino, ¿no? Él corre a ti. En este caso, el padre corre al hijo, ¿no? El padre seguramente ha de haber estado esperando día tras día a ver qué día iba a volver su hijo. Entonces, ese día que lo vio, ya dijo, no voy a esperar a que él llegue aquí. O sea, el padre se ve que no tenía nada de orgullo, o sea, él estaba dispuesto a recibirlo. Entonces, aquí también nos habla de la misericordia. La misericordia significa compasión con el mísero. ¿Ok? Aquí el padre perdona los pecados confesados. En este caso, el hijo pródigo va y le va a dar su discurso, ¿no? Entonces es como la confesión, como que Padre, perdóname porque cometí este pecado, porque malgasté tus bienes, etcétera, ¿no? Todo lo que le va a decir el hijo pródigo. En este caso, no sé si ustedes se han sentido, pero a veces, antes de ir a confesarte, tú ya te sientes como con un ánimo más. O sea, cuando estás en el pecado, sientes como que, ay, la conciencia, no te, ya tengo que ir a confesarme, etcétera, etcétera. Pero a veces el confiar en la misericordia te ayuda a animarte más a ir a confesarte. O sea, porque muchas veces Dios dice, ya, yo te perdono, ¿no? Pero tienes que cumplir con el sacramento de la confesión. O sea, tienes que cumplir con ir y decir tus pecados al confesor para que todo el proceso de la confesión sea válido. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? Que tú ya tienes el arrepentimiento, el propósito de enmienda, y hiciste tu examen de conciencia, lo único que te hace falta es ir a confesarte, ¿no? Pero al confiar en la misericordia también nos da esa fuerza para ir, porque sabes que el Padre te va a recibir, sabes que Dios te va a perdonar, porque estás arrepentido, cuando verdaderamente estás arrepentido. Entonces la pregunta, ¿mi arrepentimiento en la confesión es sincero? O sea, aquí el hijo pródigo tenía todas las de perder, y él iba con toda la sinceridad y humildad, pues, a entregarse al Padre, ¿no? O sea, como que no sé si me va a meter a la cárcel, no sé qué me va a hacer, pero voy a ir a pedirle perdón y va con sinceridad. Entonces, hay que analizar también cada vez que vamos al confesionario si vamos por rutina o realmente vamos con esa humildad y sencillez. Carlos, ¿me ayudas a leer? Pero el padre dijo a sus criados, pronto, traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Gracias. Aquí Dios nos regresa la gracia, que es el ejemplo que nos pone en la parábola de la túnica, que es la vestidura del bautismo. Acuérdense que con el bautismo recibimos el perdón del pecado original y eso nos da la gracia santificante. Entonces es como cuando vas a confesarte sales con una nueva vestidura, o más bien con la vestidura de la pureza del bautismo, de la gracia. El anillo significa un símbolo de unión, así como en el sacramento del matrimonio se entregan los anillos. En la antigüedad, cuando eras miembro de una familia, tenías tu anillo. Representaba que estabas protegido por esa familia, que pertenecías a esa familia, que la gente te tenía que respetar porque eras hijo de esa familia. Entonces, al parecer, este hijo pródigo había perdido su anillo o se lo habían quitado, que quería decir que ya no había una unión, que no había una protección con esa familia. Entonces, nuevamente el padre le entrega el anillo, ¿no? Las sandalias se las regresa también como símbolo de no caminar fuera de él, o sea, no andar fuera de Dios. Esas sandalias te las entrega nuevamente para que tú vayas por el camino bueno, por el camino de Dios. La comida que dice, preparen este banquete, preparen el becerro gordo, se refiere también a la Eucaristía. Ya una vez que estás limpio, que estás confesado, ya Dios te da la Eucaristía
para que estés alimentado con su mismo cuerpo y sangre. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. A mí siempre me ha gustado esta frase, ¿no? Cuando primero dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. O sea, como primero hace referencia a la muerte, digo, qué intenso, ¿no? ¿Por qué primero a la muerte y luego que estaba perdido? Porque la muerte se refiere a la muerte a la vida de la gracia, ¿no? Es el pecado fulminante. Si estás en pecado mortal, no puedes entrar al cielo. Entonces, en este caso, para el Padre era más importante que estuviera vivo espiritualmente. Y la vida, pues, es la gracia santificante, ¿no? Estaba muerto y ha vuelto a la vida, que es la gracia santificante. Entonces, cuando caigo en un pecado, estoy consciente de que me puedo condenar. A veces se nos hace fácil, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Pero, pues, hay que estar conscientes de que cualquier pecado es una ofensa a Dios, y más si es un pecado mortal, podemos condenarnos, ¿no? No sabemos cuándo nos va a llegar el día y la hora. La escena 3. El hermano no se alegra. Chava, ¿me ayudas a leer, por favor? El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercaba a la casa, oyó la música y los coros. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro, porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar, pero su padre salió y le llamó. Este hijo se hallaba en el campo. ¿Qué significa? Que estaba trabajando, ¿no? O sea, si el padre tenía sus campos, a lo mejor no estaba él trabajando literalmente en la tierra, pero estaba supervisando a las personas que estaban ahí, o sea, estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué significa? Que tenía una vida ejemplar, que estaba cerca de Dios, que era una persona que normalmente tenía buena comunicación con Dios o con el Padre, y pues está preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? Están siempre ahí, que van y que rezan el rosario a tal hora, que hacen sus oraciones y muchas cosas que hacen que la gente vea o de Dios. Supongamos, en este caso, al hermano, ¿no? O sea, dice, pues yo siempre he estado bien, ¿no? ¿Y por qué llega y le hacen fiesta? Entonces, es egoísmo, no ama a su prójimo. A lo mejor siempre hace lo que le corresponde, pero a la mera hora, en el momento de la prueba, pues resulta que no ama a su prójimo, ¿no? A lo mejor ya estaba muy a gusto, qué bueno que ya se fue mi hermano. Entonces la pregunta, ¿me he entristecido por el bien de otros? O sea, he sido envidioso, me cuesta trabajo aceptar que a los demás a lo mejor les vaya mejor que a mí. Carlos, ¿me ayudas, por favor? Él respondió y dijo a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos, y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y al venir este hijo tuyo que ha consumido su hacienda con meretrices, le matas un becerro cebado. Y le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, todos mis bienes tuyos son. Pero era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Gracias. Hace ya tantos años que te sirvo. Nunca me diste un cabrito. No me has recompensado. O sea, es el hijo que siempre ha estado ahí, ¿no? El hijo que, digamos, siempre ha estado comprometido con la familia y que espera una recompensa. Entonces se cree juez, dice, a ver, como yo siempre he estado en lo que tenía que hacer, yo siempre he cumplido con mi deber, y ¿por qué a este hijo tuyo lo tratas bien si pues, yo siempre he estado ahí, ¿no? Ama más el regalo que al que lo da. O sea, ahí el hijo mayor o el hijo que siempre estuvo con el padre
le gusta recibir regalos más que estar con el padre. A lo mejor disfruta más simplemente el cumplir y decir que cumple que quedar bien con su padre, que realmente amar a su padre y hacerlo porque su padre se lo manda. Entonces le gusta recibir dones, le gusta hacerse notar. Entonces a veces somos esas personas que estamos ahí, que somos buenas, entre comillas, que vamos por el camino bueno, pero a veces los demás nos noten, ¿no? Que nos gusta recibir dones o alabanzas o buenas críticas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿he presumido de lo que Dios me ha dado? A veces tenemos algún don externo o, por ejemplo, en el caso, puedo cantar, ¿no? Entonces, ay, qué bonito que cantas y todo, pero eso lo uso para bien, lo uso para Dios, lo uso para que mi prójimo lo pueda disfrutar o simplemente lo utilizo para yo verme bien, para que la gente hable bien de mí y así, ¿no? A veces tenemos dones muy llamativos. Por ejemplo, vamos a poner así, la gente que tiene el don de lenguas. El don de lenguas pues es, digamos, llamativo, escandaloso, la gente dice, ay, mira, tiene don de lenguas y no sé qué, pero es un don muy especial que muchas veces es nada más entre tú y Dios, porque tú entiendes lo que estás diciendo, pero los demás no. Entonces, si tú te crees por tener ese don que es llamativo y no lo utilizas correctamente, entonces estás cayendo en esa como soberbia de haber recibido esos dones, ¿no? Hay grados más a Él que a lo que Él te da, que a los regalos que recibes de Él. Todos mis bienes son tuyos. Entonces dice ahí, ¿no? Cuida el campo y no tiene tiempo para conversar con el Padre. Quieren hacer por sí mismos y no preguntas qué quiere el Padre. Entonces el hijo, a veces somos ese hijo, ¿no? Que queremos ordenar, por ejemplo, las personas que están en la iglesia, ¿no? A veces ni siquiera se preguntan o se ponen a discernir qué es lo más correcto, qué es lo que Dios quiere. Simplemente empiezan a organizar y todo, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, son gente que a veces ves trabajando y trabaja mucho y por Dios, pero ¿qué hay de tu relación íntima con Dios? A veces puedes hacer muchas obras externas, pero Dios podría hacerlo todo si Él quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Ahí dice que el hijo mayor cuidaba el campo y no tenía tiempo para conversar con el padre. Entonces estás haciendo el trabajo para el padre, pero ¿cómo está tu relación con él? Y lo dice, al menos ser como los sirvientes, darle gusto a Dios, sencillez. O sea, los sirvientes, ¿qué pasó? Sí se alegraron con el padre. Ellos sí estaban contentos de que el hijo pródigo haya vuelto, ¿no? Entonces es mejor a veces ser como esos sirvientes y realmente darle un gusto a Dios, tener una buena relación con Dios, ser sencillos. Y la pregunta, ¿he hecho obras buenas para engrandecerme? O sea, ¿he hecho algo que lo haga nada más para verme bien? Para que la gente diga, mira qué buena persona esta, dio esta limosna o hizo tal cosa. Entonces, hay que también reflexionar sobre este punto. Y bueno, esto sería todo. Esta fue la parábola del hijo pródigo, que como les digo es de mis parábolas favoritas, la favorita de hecho, mi favorita.